Las tierras exuberantes de Mesoamérica han sido testigos de muchas civilizaciones, pero una de las más enigmáticas, fascinantes y, a la vez, trágicas es la de los mayas. Hoy, ante el misterio de la desaparición de esta civilización avanzada, nos encontramos cara a cara con un enigma que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y, por supuesto, a todos nosotros. ¿Qué ocurrió realmente con los mayas? ¿Cómo una cultura tan floreciente y sofisticada pudo desvanecerse en el aire, dejando solo ruinas y preguntas? Antes de que lo pienses dos veces, sigue mirando, porque en esta travesía exploraremos no solo los hechos históricos, sino también las teorías más intrigantes que rodean este misterio, y como un rompecabezas, cada pieza que encajamos nos acercará a una verdad ocultada por el tiempo. Los mayas, maestros de la astronomía, la agricultura y la arquitectura, dejaron un profundo legado que sigue fascinando a la humanidad. Desde sus imponentes ciudades de piedra como Tikal y Palenque hasta sus intrincados sistemas de escritura, parecían estar en la cúspide de su grandeza. Pero, a partir del siglo IX, la época clásica de esta civilización comenzó a desmoronarse. ¿Por qué, con tantos logros, su sociedad colapsó? Se sabe que entre el 75 y 90% de la población maya se esfumó, llevándose con ellos, tal vez, secretos que nunca conoceremos. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? No se puede entender la desaparición maya sin explorar primero la vida de sus ciudades. Por un lado, sus ciudades-estados eran centros vibrantes, llenos de vida, comercio y cultura, donde los rituales religiosos y las festividades eran parte integral de la vida cotidiana. Aquí es donde surge una pregunta crucial: ¿podría el crecimiento desmesurado y la sobreexplotación de los recursos haber conducido a su ruina? Cada vez más cosechas, más tierras para cultivar, más edificaciones que alzarse hacia el cielo. Hasta que, de repente, la tierra comenzó a hablar, pero, ¿cuántos estaban realmente escuchando? Un hecho sorprendente es que las sequías prolongadas jugaron un papel significativo en esta historia. Estudiosos han descubierto, a través de núcleos de hielo y sedimentos, que las sequías severas fueron un fenómeno recurrente en los siglos que precedieron al colapso maya. Imagina un escenario donde ciudades vastas y poderosas, equipadas con un agricultural y complejo sistema de abastecimiento de agua, enfrentan la escasez. El clima se vuelve un enemigo, y aquellos que antes eran dioses en la tierra comienzan a ser seres terroríficos luchando contra la adversidad. Esta realidad plantea otra pregunta inquietante: ¿cómo respondieron los líderes mayas ante esta crisis climática? Algunos creen que la élite gobernante sobreestimó sus habilidades para controlar la naturaleza y sus ciclos. Lo que comenzó como una estrategia para asegurar el auge agrícola se convirtió en un escenario de inestabilidad, y eventualmente, de fracaso. Pero, además, en medio de toda esta desestabilización política y social, la religión y los rituales que solían unir a la comunidad se tornaron en un doble filo. A medida que los pueblos comenzaban a cuestionar a sus líderes y sus creencias, ¿fue la fe la que se desvaneció junto con las lluvias? Mientras desentrañamos estos temas, la narrativa nos lleva a un terreno fascinante pero extraño: los sacrificios. Las excavaciones han revelado evidencia de rituales sangrientos que se realizaban en momentos de intensas crisis. Múltiples asentamientos mayas dejaron huellas inquietantes de sacrificios humanos, sugiriendo que, quizás, la comunidad llegó a creer que un regreso a la prosperidad solo podría lograrse a través de la ofrenda de vidas humanas. Pero, ¿realmente lograron apaciguar a los dioses, o solo alimentaron el caos en sus ciudades? Con cada nueva revelación, surge un nuevo misterio: la caída de la civilización maya no fue un evento aislado, sino un proceso complejo y multifacético. Sin embargo, cuando se habla de su desaparición, hay que contemplar que no todos los mayas desaparecieron por completo. Mientras algunas ciudades se vaciaron, otras, como Chichén Itzá, continuaron prosperando. Este fenómeno nos lleva a pensar: ¿qué fue lo que diferenció a las comunidades que sobrevivieron de aquellas que no lograron resistir los embates de su entorno? Un punto crucial en esta narrativa es el papel del comercio. A medida que las ciudades más grandes comenzaron a experimentar crisis, las rutas comerciales también se vieron afectadas. Riquezas y productos que antes circulaban empezaron a escasear. Se originó una fragmentación en la red comercial maya, lo que a su vez llevó a conflictos entre las ciudades-estados y a una lucha por los recursos.
Los problemas internos se sumaron a la presión externa, lo que desdibujó aún más la línea entre la supervivencia y el colapso. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿fue realmente la naturaleza la que apretó el cuello de los mayas, o los mismos mayas contribuyeron a su propia destrucción? Mientras exploramos esta dualidad, hay un detalle que pocos conocen y que podría ser un indicio importante de su caída: la rivalidad entre las ciudades. La historia maya está llena de luchas interurbanas que sudaban tensiones políticas y sociales. ¿Sabías que, en algunos casos, las ciudades estaban en constantes guerras por el control de territorios y recursos? Estos conflictos a menudo descartaban la necesidad de la unidad y la cooperación. Un detalle inquietante es que, las evidencias sugieren que las guerras se intensificaron durante periodos de sequía. En otras palabras, una crisis ambiental llevó a una crisis social, donde el enfoque en la guerra desvió la atención de las soluciones necesarias para sobrevivir. Por un lado, los mayas entregaron gran parte de su vida al desarrollo cultural y la construcción de sus ciudades; por otro, parece que se olvidaron de cuidar la esencia de lo que los sustentaba, sus tierras. Esta contradicción plantea la posibilidad de un aprendizaje valioso para nuestra propia era. En un mundo donde los recursos son finitos y estamos enfrentando un clima cambiante, ¿podríamos caer en la misma trampa que ellos? Al reflexionar sobre este panorama, es difícil no imaginar un desesperado llamado de atención en las noches largas bajo un cielo estrellado. En aquellos días, los astrónomos mayas miraban hacia arriba, observando los cuerpos celestes, y es que la astronomía tenía un papel central en su vida. Sin embargo, a pesar de sus grandes conocimientos sobre los astros, ¿desatendieron las señales que la Tierra les estaba enviando? ¿Acaso en su lucha por entender el cosmos, olvidaron cuidar su propio ambiente? La investigación moderna ha empezado a poner luz sobre los patrones climáticos y su relación con el colapso de la civilización maya. Esto no solo nos dice algo sobre su historia, sino que resuena con advertencias sobre nuestro presente. En un tiempo donde el cambio climático y la devastación ambiental son temáticas centrales, uno no puede evitar sentir la inquietud ante la importancia de aprender del pasado. Lo que sigue ocupará nuestra atención, un misterio atrapado en los anales del tiempo que aún deja preguntas abiertas. Y aquí es donde la narrativa se enriquece aún más, llevándonos a la posibilidad de que la desaparición de los mayas no solo se deba a una cuestión de recursos o conflictos, sino también a un cambio de paradigma cultural. Algo que podría ser más profundo y sutil. Las civilizaciones tienden a evolucionar, y a menudo, esta evolución puede conducir a su disolución. Pero en el caso de los mayas, ¿pudieron haber elegido cambiar su modo de vida por un anhelo de algo más grande? Las pirámides que una vez se alzaron orgullosas, testigos mudos de tributos y fiestas, ahora son un recuerdo de una época dorada. Las ciudades cubiertas de vegetación, a menudo se presentan como símbolos de su grandeza, pero también de su fragilidad. La selva se adueñó de lo que una vez fue su esplendor. Sin embargo, ¿esto indica un final rotundo o un nuevo comienzo? La historia ha demostrado que las civilizaciones no son estáticas, pero el eco de los mayas aún susurra a través de las hojas. Pero hay más que explorar en este misterio. Las rutas de los mayas se entrelazaban con muchas otras culturas de la región. Desde México hasta Centroamérica, el legado maya se mezcla con las historias de aquellos que los rodeaban. ¿Qué papel jugaron sus vecinos en el descenso y la evolución del pueblo maya? La forma en que los intercambios culturales moldearon estas comunidades es un área que merece ser desenterrada. Las ruinas mayas son un legado que sigue llamando la atención de arqueólogos y turistas por igual, y las historias continúan revelándose. Lo que vendrá a continuación nos sumerge en las páginas recientes de la historia maya, descubrimientos, revelaciones e investigaciones que nos ayudan a redefinir nuestro entendimiento de los mayas y su perdurable misterio. La relación entre su extraordinaria civilización y el mundo que los rodeaba es tan fascinante como sus logros. Queda mucho por descubrir, y aunque los mayas desaparecieron de la vista, sus huellas están aún presentes, esperando ser leídas y comprendidas. Así que, mientras viajamos a través de la oscuridad de la historia, recuerda que el misterio de la desaparición de la civilización maya es solo la punta del iceberg, y lo que viene a continuación podría ser incluso más alucinante. Prepárate, porque la próxima parte de nuestra exploración nos llevará más profundamente en la historia y los legados que perduran, así como en las teorías intrigantes que podrían cambiar nuestra percepción por completo sobre lo que realmente ocurrió con los mayas.
Acompáñanos en esta travesía de descubrimiento, donde las revelaciones están por venir, y las preguntas esperan ser respondidas en un viaje hacia el corazón del misterio de la civilización maya. Explorar la historia de los mayas es desentrañar un mundo donde la arquitectura y el arte vibran con vida y significado. En medio de las selvas, palacios decorados y templos majestuosos atesoran secretos de un pasado que aún resuena. Sin embargo, la fascinación no solo radica en lo que fue, sino en lo que quedó. A medida que avanzamos en nuestra historia, vemos que las evidencias de su cultura pueden ser una guía invaluable para reflexionar sobre los desafíos contemporáneos. Los recientes hallazgos arqueológicos han resucitado a los mayas en un sentido moderno. En el corazón de la selva guatemalteca, las nuevas tecnologías han permitido mapear y descubrir ciudades enteras que permanecieron ocultas durante siglos. Imagina el asombro de los arqueólogos al desenterrar lo que parecían ser ciudades huérfanas, llenas de estructuras que evidencian un intrincado sistema social, caminos de piedra y pirámides que se alzan hacia el cielo. Esto no solo amplifica la discusión sobre su colapso, sino que invita a una reevaluación del legado viviente de su cultura y sus conocimientos avanzados. Por ejemplo, el uso de tecnologías de LIDAR, Light Detection and Ranging, ha permitido a los investigadores visualizar lo que antes era invisible. Este avance tecnológico ha revelado áreas urbanas que ponen de manifiesto la complejidad y el ingenio de la civilización maya, sugiriendo que su influencia podría haber abarcado un territorio mucho más extenso del que se pensaba. Sin embargo, a pesar de esta revelación de grandeza, también confrontamos la siguiente pregunta: ¿podían haber anticipado su propio final? ¿O simplemente fueron víctimas de circunstancias fuera de su control? La lucha por entender este conflicto entre grandeza y caída se intensifica al considerar la difusión de ideas y tradiciones a través de la región. Durante siglos, los mayas se relacionaron con culturas como los mexicas y los zapotecas, y se debe considerar cómo estas interacciones influenciaron su evolución. Las importaciones culturales y la adopción de nuevas ideas ofrecieron oportunidades para el crecimiento, pero también para la fragmentación. La influencia recíproca entre las civilizaciones, ya sea en el arte, la religión o las estrategias de cultivo, nos empuja a pensar en el intercambio como un vehículo tanto de expansión como de crisis. Por lo tanto, mientras desmitificamos el colapso maya, es crucial entender cómo el entorno político también se vio afectado por estas relaciones. Las rivalidades entre ciudades-estado, que antes parecían ser solo conflictos profundamente enraizados, ahora empiezan a ser vistas como las consecuencias de una red más amplia de interacción que, en última instancia, giraba en torno a la lucha por el poder y los recursos. En este contexto, el papel de la diplomacia, el comercio y la guerra se entrelazan, desdibujando aún más la línea entre sobrevivir y prosperar. Profundizando en las facetas religiosas, no podemos olvidar el proteccionismo que sus creencias ejercían sobre la sociedad. La religión maya no era estática, evolucionó y se adaptó con el tiempo. Este proceso, sin embargo, podría haber dado origen a costumbres que ya no se adecuaban a las circunstancias cambiantes. La intensa espiritualidad de los mayas y su deseo de apaciguar a los dioses puede haber desencadenado rituales que alimentaron su desesperación, provocando decisiones que, en última instancia, comenzaron un ciclo de conflictos. A medida que investigamos estas dinámicas, se plantea otra pregunta fascinante: ¿cómo respondieron los mayas a sus propios fracasos? En el transcurso de la historia, la humanidad ha desarrollado métodos para enfrentar las crisis. Reflexionando sobre sus acciones, nos encontramos con relatos de resiliencia y adaptación que podrían ser el núcleo de su verdadera fortaleza. Algunas evidencias sugieren que, al principio de las sequías, hubo intentos de innovar en técnicas de cultivo y mejorar los sistemas de riego. No obstante, al enfrentarse a una adversidad prolongada, las comunidades se vieron atrapadas en la trampa de intentar revertir una tendencia imparable. En la intersección del conocimiento y el poder, las élites mayas se encontraban en un lugar complicado. Cuando la agricultura comenzó a fallar y las ciudades enfrentaban el descontento popular, muchos líderes optaron por aferrarse a las tradiciones sagradas en lugar de buscar modernizaciones que podrían haber salvado sus comunidades. Su incapacidad para adaptarse a los nuevos desafíos, combinada con la presión de los conflictos, a menudo conducía a decisiones que acentuaban los problemas en lugar de buscar soluciones. ¿Qué revelación está? La historia maya es un espejo en el que muchos de nosotros podríamos ver nuestros propios desafíos.
Vivimos una era en la que la innovación y la flexibilidad son más necesarias que nunca. Y esto nos lleva a mirar hacia adelante. En un mundo donde los ceses climáticos son cada vez más amenazantes, y donde la incertidumbre se siente palpable, reflexionar sobre la historia maya nos proporciona un norte en la niebla contemporánea. Cuando contemplamos el legado de los mayas, no solo observamos el recuerdo de una civilización, sino también la riqueza de su cultura. A través de la música, la danza, las tradiciones y la cosmovisión, entendemos que su huella no desapareció con el tiempo, sino que se adaptó y transformó. Las historias y los mitos que sobrevivieron en sus descendientes hablan de una conexión profunda con la tierra, el cosmos y entre ellos mismos. Hoy, al mirar hacia las tierras que fueron una vez el hogar de esta grandiosa civilización, no podemos evitar preguntarnos, ¿está el eco de los mayas todavía presente en la vida de las comunidades indígenas contemporáneas? Las secuelas de su cultura perduran a través de rituales, lenguajes y modos de vida que se niegan a ser olvidados. Quizás, el verdadero misterio no sea simplemente la desaparición de los mayas, sino su continua presencia en nuevas formas. Además, hoy en día, hay un esfuerzo renovado por parte de los arqueólogos y la comunidad científica para preservar y comprender mejor los restos de esta antigua civilización. Proyectos interdisciplinares están surgiendo que no solo examinan los artefactos y la arquitectura, sino que también se enfocan en las historias de las personas que habitaron estas tierras. Este enfoque holístico brinda un respiro a la narrativa maya, permitiéndonos redescubrir la historia a través de lentes contemporáneas. La conexión entre el pasado y el presente se vuelve aún más clara a medida que miramos a los pueblos indígenas actuales que heredan las tradiciones y los conocimientos mayas. Muchos de ellos se enfrentan a desafíos similares a los de sus antepasados, el cambio climático, la lucha por los recursos y la preservación de su identidad cultural. La importancia de sus historias en el contexto moderno nos ofrece un camino hacia la resiliencia, uno que combina el aprendizaje del pasado con la innovación del presente. Así, al concluir este viaje por la historia maya, no concluiríamos que es un simple relato de éxito y fracaso, sino uno que amalgama sus legados, aprendizajes y la promesa de continuidad. La desaparición de la civilización maya culmina en un ciclo de transformación, evolución y adaptación. Hoy, al mirar hacia sus ruinas y los mitos que aún sobreviven, evocamos la pregunta, ¿en qué medida las lecciones de los mayas pueden guiarnos hacia un futuro sostenible, en un tiempo donde la dualidad entre el crecimiento y la preservación se convierte en un imperativo? La historia maya deja abiertas muchas puertas y, a través de sus narrativas, recordamos que las civilizaciones pueden desvanecerse, pero el conocimiento y la esencia de sus culturas pueden perdurar y guiar a futuras generaciones. La mayor verdad radica en que, al final, somos parte de la misma historia, un tejido que continúa siendo tejido por los hilos del tiempo. El misterio de su desaparición ya no es solo un eco lejano, sino un canto que resuena en nuestras propias luchas y esperanzas, en un mundo donde las historias se entrelazan, desafiándonos a recordar y aprender. En este sentido, la narrativa maya es una invitación a permanecer curiosos, reflexivos y conectados. Alzamos nuestras voces, no solo en un homenaje a lo que fue, sino en un compromiso con lo que puede ser. En cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, llevamos con nosotros el eco de aquellos que vinieron antes, recordándonos la riqueza de la historia y la posibilidad de un futuro que honra ese legado.